Las mañanas comienzan temprano en Boston, especialmente para Melissa Wilson, quien trabaja como directora creativa en una agencia de publicidad. A las 6 de la mañana, Melissa se despertó antes de que sonara la alarma y miró a su esposo Jason, quien respiraba tranquilamente a su lado. Aún después de 7 años de matrimonio, seguía encontrando consuelo en sus rasgos amables. Jason trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología y a menudo se desvelaba lidiando con código, pero era un compañero ideal, siempre respetaba su trabajo y compartía las tareas del hogar. Se levantó temprano otra vez. ¿Otra vez te despertaste temprano?, preguntó Jason sin abrir los ojos. Tengo una presentación para una nueva campaña hoy. Quiero que salga perfecta, respondió Melissa. Tus presentaciones siempre son perfectas, dijo Jason, abriendo los ojos y tomando su mano. Ten confianza, siempre estoy orgulloso de ti. Melissa sonrió, pero sintió un ligero malestar con la palabra perfecta. La obsesión con la perfección era como una maldición heredada de su madre. Diane Foster había sido maestra en la secundaria local durante 30 años. Había dedicado su vida a proyectar una imagen impecable, siempre preocupada por las opiniones ajenas, con un hogar perfecto, una familia perfecta, relaciones perfectas. Todo esto eran medallas para Diane, pero en realidad, su perfeccionismo y personalidad egocéntrica habían provocado profundas divisiones en la familia. De pie en la cocina, preparando café, Melissa recordó la conversación que tuvo ayer con su madre. Melissa, ¿cómo van los preparativos para mi fiesta de cumpleaños la próxima semana? ¿Ya enviaste las invitaciones? ¿Confirmaste el catering? Melissa escuchó la voz aguda de su madre por teléfono mientras intentaba terminar una propuesta con una fecha límite apremiante. Sí, mamá, todo está confirmado. El catering está listo y las invitaciones las envié la semana pasada. ¿Robert y Betty dijeron que vendrían? Esos dos últimamente no parecen valorar mucho mi cumpleaños. El año pasado solo trajeron una botella de vino. Ojalá hubieran pensado en algo mejor. Melissa suspiró hondo. Su tío Robert y su tía Betty, hermanos de su madre, desde hace tiempo estaban fastidiados con el comportamiento egocéntrico de Diane. Seguían asistiendo a las reuniones familiares, pero la relación nunca fue cálida. Están ocupados, mamá, pero dijeron que vendrían a tu cumpleaños, mintió Melissa. En realidad, aún no decidían si asistir. ¿Y Carol? También ha estado muy distante últimamente. Su regalo de Navidad fue baratísimo. Melissa cerró los ojos, cansada. Su prima Carol, hija de la tía Betty, había sido su confidente desde la infancia y la única en la familia en quien realmente confiaba. Pero también se exasperaba con la actitud de Diane. Carol también dijo que vendrá, mamá. Bueno, es mi cumpleaños número 60. Es un día especial. Quiero que todo salga perfecto. Lo sé, mamá, respondió Melissa, pero la invitada de honor no debería estar criticando a los asistentes. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Eres tan fría, Melissa. Solo quiero que la familia celebre mi día especial. Esta era la estrategia típica de Diane cuando no se cumplían sus exigencias, acusar a la otra persona de ser fría. Esta táctica había funcionado durante años con toda la familia, y todos terminaban cediendo a sus deseos solo para no molestarla. Melissa tomó un sorbo de café y revisó su teléfono. 7:45 de la mañana. Hora de salir. Rápidamente agarró su bolso y llamó a Jason. Ya me voy, cuídate. Jason bajó antes de meterse a la regadera y le dio un beso. Ojalá puedas llegar temprano hoy. ¿Vemos una película juntos? Ya tiene rato que no lo hacemos. Suena genial, sonrió Melissa. Te veo en casa a las 7. 10 minutos después de salir, su teléfono vibró con un mensaje de su madre. Melissa, no olvides avisarles a los invitados sobre el código de vestimenta para la fiesta. Quiero que todos vayan formales. Melissa suspiró y guardó el teléfono en su bolsillo sin responder. Tenía que concentrarse en la presentación de hoy en la oficina. Las preocupaciones por la fiesta de su madre podían esperar hasta la tarde. Ese día salió temprano de la oficina, todavía emocionada por el éxito de su presentación. La nueva campaña había sido elogiada por el cliente y el contrato estaba cerrado. No podía esperar para compartir la buena noticia con Jason. Apenas habían pasado 10 minutos desde que dejó la oficina cuando recibió una llamada de un número desconocido. Hola. ¿Es Melissa Wilson?, preguntó una voz femenina desconocida. Hablo del Hospital General de Massachusetts. Su esposo,
Jason Wilson ha sufrido un accidente automovilístico y está siendo atendido en la UCI. Por favor, venga lo antes posible. El mundo de Melissa se detuvo en cuanto colgó. Paró un taxi rumbo al hospital, con la mente en blanco, repitiendo solo el nombre de Jason. Su dulce sonrisa, su beso matutino, sus palabras, cuídate. Esos recuerdos se aferraban a su corazón. Por favor, Jason susurró con los labios temblorosos. Quédate conmigo. Las luces fluorescentes del hospital eran frías y el silencio de la UCI solo se rompía con el sonido monótono de las máquinas. Melissa, sentada junto a la cama de Jason, lo observaba. Su rostro, normalmente lleno de vida, ahora estaba pálido y conectado a 4 tubos y un respirador. Habían pasado 24 horas desde el accidente, pero él aún no recuperaba el conocimiento. Señora Wilson. Melissa levantó la vista al escuchar la voz de un médico con una bata blanca y una etiqueta que decía Dr. Park. Se acercó con expresión tranquila. Voy a informarle sobre la situación actual, dijo en voz baja. Su esposo sufrió múltiples traumas, pero afortunadamente no hay daño directo en el cerebro. Sin embargo, las lesiones en sus órganos internos son graves. La cirugía fue exitosa, pero ahora su recuperación es lo más importante. Las próximas 48 horas serán críticas. Melissa apretó la mano fría de Jason con las suyas, temblando. ¿Recuperará el conocimiento? Hay una buena probabilidad, pero no puedo decirle cuándo. Le daremos la mejor atención posible. El médico le puso una mano en el hombro con suavidad. Por favor, descanse un poco. Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera, pero si lo prefiere, podemos prepararle una cama para que duerma un rato. Gracias, pero estoy bien. Quiero quedarme con mi esposo. El doctor asintió y se retiró. Melissa volvió la mirada a Jason. Su rostro, normalmente tan lleno de energía, ahora lucía frágil. Por favor, vuelve, susurró. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla con ojos cansados. Era su madre. Respiró hondo antes de contestar. Hola, mamá. Melissa, he estado esperando tu llamada. Tengo que decidir si poner rosas rojas o lianas blancas en el arreglo floral para la fiesta. Ah, ¿y ya le preguntaste a Carol qué se va a poner? Espero que no elija algo que me opaque. Melissa se quedó momentáneamente sin palabras. Se dio cuenta de que aún no le había contado a su madre sobre el accidente de Jason. Ayer, después de llegar al hospital, había avisado brevemente a algunos familiares, pero no a ella. Estaba demasiado confundida. Mamá, escucha, dijo Melissa, tratando de mantener la calma. Jason tuvo un accidente automovilístico. Está en la UCI ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Oh, ya veo, qué terrible, dijo su madre, pero su tono apenas mostraba preocupación. Pero estará bien, es joven y fuerte. El médico dijo que las próximas 48 horas son críticas. Su estado es grave, mamá. Diane pareció pensarlo por un momento. Bueno, pero asegúrate de seguir con los preparativos de la fiesta la próxima semana. Mi cumpleaños 60 es algo especial. Melissa apretó el teléfono con incredulidad. Mamá, no puedo pensar en eso ahora. Mi esposo está en estado crítico. Lo entiendo, respondió Diane con un ligero tono de irritación, pero la vida sigue, especialmente cuando se trata de un momento tan importante para mí. He invitado a todos, todo debe estar listo. Algo dentro del pecho de Melissa se rompió. Todas las emociones que había reprimido durante años salieron a la superficie de golpe. Siempre se trata de ti, siempre, en cada situación, tú eres el centro. ¿De qué estás hablando? La voz de Diane se elevó. Como madre, siempre hice lo mejor para ti, te di un hogar perfecto, te crié bien, y ahora, en el día más importante de mi vida, lo único que quiero es que cumplas con tu deber como hija. Jason se está muriendo. La voz de Melissa tembló. Mi esposo es lo único que importa ahora. No puedo pensar en tu fiesta. No necesito una hija tan fría, respondió Diane, su voz gélida. ¿Sabes cuántos sacrificios he hecho por ti? Y ahora, cuando más te necesito, me das la espalda. El cuerpo de Melissa tembló de cansancio e ira. Basta. Por fin lo dijo. Voy a concentrarme en Jason. Voy a colgar. Espera, no he terminado de hablar. Melissa colgó sin escuchar el resto. Entonces hizo algo que jamás había considerado en serio. Abrió la información de contacto de su madre en su teléfono y presionó «Eliminar».
Un mensaje apareció en la pantalla: ¿seguro que quieres borrar este contacto? Dudó solo un segundo antes de tocar sí. El nombre de Diane Foster desapareció de su lista de contactos. Y de repente, las lágrimas cayeron por sus mejillas. No era solo por el cansancio, sino por todo lo que había guardado dentro durante años. Era una liberación. Tomó la mano fría de Jason entre las suyas y apoyó su frente contra ella. Lo siento, susurró. No sabía exactamente para quién era la disculpa: para su esposo, para su madre, o para ella misma. La puerta de la habitación se abrió en silencio. Una joven enfermera entró y, al ver el estado de Melissa, habló con suavidad. ¿Por qué no se toma un descanso? Tal vez un café en la cafetería le haría bien. Melissa negó con la cabeza. No puedo dejar a mi esposo. La enfermera asintió con comprensión. Revisó las constantes vitales de Jason en silencio y luego salió de la habitación. Melissa siguió mirando su rostro. Por favor, vuelve, susurró una vez más. Te necesito. Pasó una semana. Melissa estaba sentada junto a la cama de Jason, acariciando suavemente su mano mientras escuchaba al médico. Señora Wilson, tengo buenas noticias, dijo el doctor Park con una sonrisa tranquila. Los valores de su esposo están mejorando. Aún no ha recuperado la conciencia, pero su estado es estable. Puedo decir que ha superado la etapa crítica. Melissa suspiró con alivio por primera vez en una semana. Gracias, doctor. Le recomiendo que descanse un poco hoy, añadió el médico con tono serio. Su salud también es importante. Al principio, Melissa dudó, pero después de que la jefa de enfermeras, Mary, le sugiriera lo mismo, aceptó salir del hospital por un rato. 2 horas, prometió. Luego volveré. Entró a un café a una cuadra del hospital. Melissa se sintió un poco desorientada por el ambiente de normalidad que la rodeaba, algo que no había experimentado en días. Se sentó junto a la ventana y pidió un café All Light, disfrutando por primera vez en una semana de una bebida decente, incomparable con el café tibio y desabrido de la cafetería del hospital. Mientras sostenía la taza y tomaba un sorbo, su teléfono comenzó a vibrar. Miró la pantalla, una llamada de un número desconocido. Había borrado el número de su madre, pero recordaba el teléfono fijo de Diane, y no era ese. Melissa ignoró la llamada y miró por la ventana, pero las llamadas no se detuvieron. Un número distinto, luego otro, y otro más. ¿Qué es esto?, murmuró, confundida. Finalmente, contestó. Hola. Melissa, por fin contesta, se escuchó la voz de su madre. Te he estado llamando una y otra vez. Mamá, dijo Melissa con voz cansada. Te borré de mis contactos por una razón. No tengo ganas de hablar. Escucha. Nadie vino. La voz de Diane sonaba desesperada. Ni una sola persona. ¿De qué estás hablando? Pero Melissa entendió en cuanto miró la fecha. Hoy era el cumpleaños número 60 de su madre. Mi fiesta, murmuró Diane, con un tono que parecía a punto de romperse en llanto. Preparé todo como estaba planeado. El banquete, la decoración, mi vestido, pero nadie vino. Ni Robert, ni Betty, ni siquiera Carol. Melissa se quedó sin palabras. Sabía que su madre había invitado a decenas de personas, familiares, amigos, excompañeros, y ni uno solo había aparecido. ¿Hice algo mal?, preguntó Diane con voz temblorosa. ¿Por qué no vino nadie? ¿Por qué? En ese momento, algo en el corazón de Melissa se conmovió. Estaba harta del egocentrismo de su madre, pero este aislamiento total era más cruel de lo que jamás había imaginado. Mamá, susurró, buscando las palabras. No sé. Justo entonces, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su tío Robert. Melissa, tenemos que hablar. ¿Puedes llamarme? Mamá, te llamo luego, dijo Melissa. Espera, protestó Diane. No. Pero Melissa ya había colgado, ignorando las quejas de su madre. Llamó a su tío. ¿Tío Robert? Melissa, su voz sonaba cansada. ¿Cómo está Jason? Un poco mejor, respondió ella. El médico dice que está estable. Me alegra escuchar eso. Tío, ¿me llamaste por la fiesta de mamá? Ah, sí, sobre eso. De repente, su voz se volvió grave. Decidimos no ir. Betty, los amigos de Carol, la familia, todos. Melissa frunció el ceño. ¿Pero por qué? Robert respiró hondo. Tu madre nos ha manipulado y controlado por años. Todos lo soportamos por mantener su ilusión de familia perfecta, pero esta vez, cuando priorizó su fiesta de cumpleaños sobre la condición crítica de tu esposo, llegamos a nuestro límite.
Melissa sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se enteraron todos? Carol lo contó en el chat familiar, respondió su tío. De ahí, la noticia se extendió entre los amigos de Diane. Nadie pudo tolerarlo más. Cuando colgó, Melissa se quedó en silencio, con la vista perdida en su café. Apoyó los codos en la mesa y sostuvo su cabeza entre las manos. Se sentía atrapada entre dos emociones. Por un lado, sintió cierta satisfacción al ver que su madre finalmente enfrentaba las consecuencias de su comportamiento. Pero por otro, dolía verla así. Aislada de esta manera, Melissa pensó en Jason, amable, siempre atento, resaltando la importancia de la familia. ¿Qué haría él en su lugar? Su teléfono volvió a sonar. Otro número desconocido. Tenía que ser su madre. Después de un momento de vacilación, contestó. Mamá, Melissa. La voz de Diane había perdido la dureza de antes. No entiendo qué está pasando. Parece que todos me están evitando. Llamé a Robert, pero no contestó. Betty tampoco. Ningún amigo vino. Melissa respiró hondo. Mamá, voy de regreso al hospital a ver a Jason. La confusión se reflejó en la voz de Diane. ¿Pero qué se supone que haga? Tómate un tiempo para pensar en ti misma, dijo Melissa, con voz baja pero firme. Pregúntate por qué todos quieren distanciarse de ti. Se suponía que era una madre perfecta. La voz de Diane se alzó. Un hogar perfecto, perfecto, repitió Melissa. Ese es el problema. La perfección no existe, mamá. Esa idea de perfección que siempre has buscado nos ha lastimado a todos. Silencio. Después de unos segundos, Diane susurró. Solo me sentía sola. Melissa sintió un nudo en el pecho. Nunca antes había escuchado a su madre hablar con tanta vulnerabilidad. Te llamaré después, dijo en voz baja, pero ahora necesito regresar con Jason. De vuelta en el hospital, se sintió abrumada por emociones contradictorias. Años de ira y decepción. Y ahora, empezaban a surgir la compasión y la comprensión. Había querido cortar la relación con su madre por completo, pero ahora, por primera vez, consideraba otra posibilidad. Al llegar, corrió al ascensor y se dirigió a la UCI. Cuando abrió la puerta, una imagen inesperada la detuvo en seco. Jason tenía los ojos abiertos. Melissa sintió que la voz se le quebraba. Corrió hasta la cama de su esposo, las lágrimas rodando por su rostro. Jason. Él le tomó la mano y le sonrió débilmente. Según el doctor, tuve suerte. Melissa rió entre lágrimas y besó su frente. Bienvenido de vuelta. La recuperación de Jason fue más rápida de lo que los médicos habían previsto. 2 semanas después del accidente, lo trasladaron a una habitación general. Melissa estaba sentada junto a su cama, observando el paisaje urbano de Boston a través de la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó Jason al notar su expresión distante. Melissa se encogió de hombros. En nada. Mentirosa, dijo él con una sonrisa suave. Después de casi 10 años juntos, ¿crees que no reconozco esa mirada? Estás pensando en algo serio. Melissa suspiró con resignación. Estaba pensando en mi mamá. El silencio llenó la habitación. Jason asintió lentamente. Melissa le había contado todo lo que había sucedido después del accidente, la llamada egoísta de su madre, la decisión de borrarla de sus contactos, la fiesta a la que nadie asistió. ¿Has sabido de ella?, preguntó Jason en voz baja. Me ha llamado varias veces, pero no le he respondido. Melissa miró por la ventana. No sé cómo tratarla. Jason se incorporó ligeramente y tomó la mano de Melissa, a pesar de la aguja en su brazo. Su agarre era sorprendentemente firme. Melissa, en estas 2 semanas aprendí algo, lo frágil que es la vida. Su mirada se tornó seria. Estuve a un paso de la muerte y me di cuenta de algo. No hay garantía de un mañana. Melissa frunció el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver con mi mamá? Su voz tenía un ligero tono de irritación. Jason la miró con ternura. Ella tampoco es eterna, murmuró. Tu madre es, sin duda, una persona difícil. Egocéntrica y controladora, sí, pero también humana. Imperfecta. Vulnerable. Melissa escuchó en silencio. Después de mi experiencia cercana a la muerte, entendí algo importante, dijo Jason. Melissa lo miró mientras él continuaba. Aferrarse al odio y al rencor solo te hace daño. Es como un veneno. Perdonar no es para la otra persona, es para ti.
Pero mamá no va a cambiar, murmuró Melissa. Aún así, tú puedes cambiar, respondió Jason con suavidad. Puedes cambiar lo que esperas de ella. Tal vez ese desastre de cumpleaños fue la primera vez en su vida que enfrentó consecuencias reales. Podría ser el inicio de un cambio. Melissa lo observó con atención. Había una verdad profunda en sus palabras. ¿Siempre fuiste así de sabio? Debe ser por el golpe en la cabeza, bromeó Jason, guiñándole un ojo. Tal vez activó una parte oculta de mi cerebro. Ambos rieron, y esa risa pronto se convirtió en lágrimas. Melissa abrazó a su esposo con fuerza. Tenía tanto miedo. No soportaba la idea de perderte. Todo está bien, susurró Jason, acariciándole el cabello. Estoy aquí. Y tú también necesitas seguir adelante, incluso con tu mamá. Esa noche, Melissa tomó una decisión. A la mañana siguiente, salió brevemente del hospital y se dirigió a la casa de su madre. Su hogar de la infancia. Un típico barrio neoyorquino. La casa de estilo inglés siempre había estado impecablemente rodeada de jardines bien cuidados y flores de colores. Pero hoy, todo lucía diferente. El césped estaba un poco crecido, los parterres descuidados. Tocó el timbre y esperó. Hubo un largo silencio antes de que la puerta se abriera lentamente. Frente a ella estaba una versión muy distinta de la madre que recordaba. Diane tenía el cabello despeinado, la piel pálida y los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando. Melissa, su voz sonó incrédula. Hola, mamá, dijo Melissa en voz baja. ¿Podemos hablar? Diane se hizo a un lado en silencio, dejándola entrar. La sala de estar no tenía su acostumbrado orden. Había periódicos y revistas esparcidos por todas partes, y varias tazas de café vacías sobre la mesa. Melissa nunca había visto la casa así. Voy a hacerte, murmuró Diane, aunque sonó más como un hábito que como una invitación. Está bien. Melissa se sentó y la observó desaparecer en la cocina. Unos minutos después, Diane regresó con 2 tazas y se sentó frente a ella. El silencio llenó la habitación. ¿Cómo está Jason?, preguntó Diane, rompiendo el hielo. Está mejorando. Ya lo trasladaron a una habitación normal. Eso es bueno, dijo Diane, y su alivio pareció genuino. Otro silencio incómodo. Melissa tomó aire. Mamá. Diane negó con la cabeza antes de que pudiera continuar. Fue vergonzoso. Se mordió el labio, mirando su taza. Pero entiendo por qué nadie vino. Melissa vio cómo su madre bajaba la mirada, asintiendo lentamente. Ahora sí lo entiendo. Respiró hondo. Carol vino a verme ayer. Me contó todo, cómo se sentían todos, lo egocéntrica que he sido. Mamá, yo. No, escúchame, la interrumpió Diane, levantando una mano. Por primera vez, su voz sonó frágil. Siempre sentí la presión de ser perfecta. Mi madre, tu abuela, siempre me dijo que las mujeres de la familia debían ser impecables. Y en vez de romper con eso, lo heredé. Melissa jamás había visto a su madre reflexionar así sobre sí misma. Pero, no existe una familia perfecta, mamá, dijo Melissa en voz baja. Nadie es perfecto. Lo importante es aceptar nuestras debilidades. Diane cerró los ojos con dolor. Estoy tan avergonzada, susurró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Especialmente por mi reacción cuando Jason tuvo el accidente. Mi yerno estaba en estado crítico, y yo solo podía pensar en mi fiesta de cumpleaños. No voy a pedir perdón, es imperdonable. Algo en el corazón de Melissa se ablandó. Nunca había visto a su madre así. Te perdono, dijo con suavidad, pero vamos a empezar una nueva relación, una en la que nos respetemos mutuamente. Hablaron durante mucho tiempo. De heridas del pasado, de sentimientos no resueltos y de las esperanzas para el futuro. El camino hacia una reconciliación completa sería largo, pero el primer paso ya estaba dado. ¿Puedo visitar a Jason?, preguntó Diane al final. Melissa sonrió. Por supuesto, creo que a él también le gustaría verte. Cuando llegaron al hospital, Jason estaba sentado en una silla junto a la ventana, leyendo un libro. Al verlas entrar, levantó la mirada y les regaló una cálida sonrisa. Hola, Diane. Hola, Jason, respondió ella con un dejo de duda. He estado rezando por tu recuperación. Gracias, dijo Jason. La vida es corta y preciosa, hay que aprender a valorarla. Los tres comenzaron a platicar en voz baja, bajo la luz suave que entraba por la ventana de la habitación del hospital. No era perfecto, pero era un comienzo,
un comienzo lleno de esperanza. Un mes después, la luz del sol entraba a raudales en la casa de Melissa y Jason. Globos de colores decoraban la sala, y un pequeño pastel reposaba sobre la mesa. «Perdón por la tardanza», dijo Melissa, saliendo de la cocina con una bandeja llena de tazas de café. «¿Esto será suficiente para todos?». En la sala, el tío Robert, la tía Betty y la prima Carol conversaban animadamente. Sus risas sonaban increíblemente naturales, considerando la tensión de hace apenas unas semanas. «Hermosa reunión», comentó Betty con una sonrisa. «No es lo suficientemente grande como para llamar la fiesta», respondió Melissa con una sonrisa tímida. «Solo es una pequeña reunión, para celebrar los 60 años de mamá». Un mes después, el timbre sonó. Jason se levantó a abrir. Aún cojeaba un poco, pero su recuperación había sido impresionante. Cuando abrió la puerta, Diane estaba parada ahí. «Hola», Diane, dijo Jason con calidez. «Pasa». Diane sonrió, aunque se veía un poco nerviosa. En lugar de su atuendo llamativo y su maquillaje impecable, llevaba una blusa sencilla y pantalones cómodos, dándole un aire más natural. Al entrar a la sala y ver a los familiares reunidos, murmuró con asombro. «Todos vinieron». «Por supuesto», dijo Carol, levantándose para abrazarla. «Feliz cumpleaños, tía». Un poco tarde, pero con mucho cariño. El ambiente era acogedor. Todos compartieron pastel y café, platicando de todo un poco. Desde el clima, hasta la recuperación de Jason, pasando por viejas historias familiares. Pero, a diferencia de antes, la conversación no era superficial ni incómoda. Era cálida, genuina. Entonces, Diane se puso de pie. «Me gustaría decir unas palabras», dijo, captando la atención de todos. La sala quedó en silencio. «No fui una madre perfecta, ni una hermana perfecta, ni una amiga perfecta», admitió, «pero quiero aprender, quiero cambiar». Tomó aire, con la voz un poco temblorosa. «Estoy agradecida por la paciencia de todos, y, sobre todo, por la generosidad de Melissa y Jason». Sus palabras fueron sencillas, pero sinceras. Melissa la miró y vio cómo sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces, Robert sonrió y sugirió: «Tomemos una foto». Colocó su cámara en un trípode y programó el temporizador. Uno a uno, todos se acercaron. Diane se quedó mirando a Melissa, quien le sonrió con ternura. Y, por primera vez en mucho tiempo, posaron juntos, como una verdadera familia.